Muy bienvenidos a la lección, al repaso de la lección número 13, la última para este trimestre, titulada El Gran Conflicto. La temática para esta semana se titula El Triunfo del Amor de Dios. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 y 4, y dice de la siguiente manera: Y oí una gran voz del cielo que decía: El santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá ahí más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. El gran conflicto entre el bien y el mal, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error, se ha centrado en las acusaciones que el enemigo le hace constantemente a Dios y a su gobierno. Acusa a Dios de ser un tirano, de ser un Dios egoísta, que nomás quiere la adoración y el servicio de sus criaturas para su propia honra y para su propia gloria. Pero la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y cuando la palabra gloria se refiere en la Biblia, está hablando acerca del carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter, y la Escritura dice que el carácter de Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los cielos cuentan el amor de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación testifica del perfecto amor de Dios. Pero Satanás acusa al Dios de amor y de misericordia de no ser un Dios de amor y de misericordia. Pero la máxima expresión del amor de Dios, si bien es cierto los cielos cuentan la gloria de Dios, las Escrituras testifican del amor de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero la máxima expresión de amor es la palabra encarnada, porque en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como de unigénito que recibió del Padre. Por eso es que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso de que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es por tanto que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La máxima expresión del amor de Dios, la infinita expresión del amor de Dios, se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Él muriendo en la cruz del Calvario. Es por eso de que el apóstol San Pablo dijo: me propuse no saber no otra cosa, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Vemos ahí la máxima expresión de amor, de misericordia, de justicia, de bondad, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que no dará por inocente al que es culpable. Él perdona la iniquidad, el pecado y la transgresión. Y es ahí donde se centra el gran conflicto. Y nosotros estamos en medio de este gran conflicto, y Dios mediante su Hijo Jesucristo, Cristo mediante su Santo Espíritu, el Espíritu mediante la inspiración de su palabra y de los santos preceptos, están combatiendo en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros podamos salir victoriosos de este gran conflicto. Por otro lado, también tenemos a Satanás, a los demonios que se unieron con él, la tercera parte de los ángeles del cielo, que estos
son millares de millares y millones de millones. Pero ellos se han unido, la tercera parte, con Satanás, haciendo guerra en contra de Dios, en contra de su gobierno, y también atacando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, la influencia de la mente sobre la mente, la influencia sobre el carácter, sobre la personalidad, sobre nuestras acciones, para que nosotros podamos dudar del amor de Dios, y una vez dudando del amor de Dios, nosotros seremos víctimas certeras del enemigo. Pero si creemos al testimonio de Dios, a su palabra, a la palabra profética que es más segura, entonces nosotros estaremos seguros en el amor y en la misericordia de un Dios misericordioso y piadoso, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Muy bien. La lección pasada estábamos estudiando de cómo los eventos finales se van a desencadenar uno tras otro. Una vez se implemente la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica y se obligue a guardar el día domingo como día de reposo, como día de guardar, poniéndolo como el día de la resurrección del Señor, como el día de la familia, como el día de diversión, pero eso va a ser, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 13, considerada como la marca de la bestia, que será puesta en la frente y en la mano derecha de aquellos que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero habrá un pueblo que temerá a Dios y obedecerá los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y tendrán en sus frentes el sello del Dios vivo, representado con el nombre de Dios y el nombre del Cordero en sus frentes. El nombre en la Biblia representa el carácter, es decir, el sello del Dios vivo representa el carácter de Dios, el carácter de Cristo en la frente, en la persona de los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Estos tendremos el carácter de Dios. Es por eso que Jesucristo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, Cristo vendrá a tomar a personas que sean igual a Él. Os tomaré a mí mismo. Es decir, tomará personas totalmente cristianas, personas que revelen el carácter de Cristo y el carácter de su Padre, que es el carácter de amor. No nuestro mal carácter, sino el carácter de Cristo. Y es por eso de que el Señor dice: amad a Dios con toda vuestra alma, con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón y con todas vuestras fuerzas, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Es decir, el sello de Dios en la frente de sus hijos representa el carácter de amor de Dios y el carácter de amor del Cordero de Dios. Eso es. Y por otro lado tenemos la marca de la bestia, que es rebelión abierta a Dios y a sus santos preceptos, y el cuarto mandamiento tendrá una prominencia en la controversia final de este mundo: el día de reposo verdadero de Dios versus el día de reposo falso impuesto por Satanás por medio de los poderes terrenales de este mundo, promovido por los Estados Unidos de Norteamérica y ejecutado de una forma total por medio del papado y por medio del sistema político religioso del cuerno pequeño, de acuerdo a lo que revela el libro de Daniel capítulo 7. Esperanza en tiempos difíciles. En esos tiempos difíciles, después que se promulgue el fuerte pregón que el Espíritu Santo se ha derramado con poder sobre su pueblo, se proclamará el mensaje de amonestación final sobre este mundo impenitente. Pero entonces se levantará una gran persecución en contra del verdadero pueblo de Dios, que guarde los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús, incluyendo el cuarto mandamiento de la santa y perfecta y buena ley y eterna ley de amor de Dios. Cuando eso suceda, habrá un tiempo de angustia, lo cual no lo ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. Se empezarán a promover sanciones civiles, luego se empezarán a promover cárceles, pena de cárceles en contra de los así llamados disidentes.
y luego se promulgará un edicto de muerte, porque cuando se cierre el tiempo de gracia empezarán a caer los azotes más drásticos de la humanidad, que son los castigos de Dios que van a acaecer al mundo que ha rechazado el amor de Dios, la misericordia de Dios y el llamado de Dios para el arrepentimiento. Dios es lento para la ira, Él perdona el pecado, la iniquidad y la transgresión, pero da un tiempo para que las personas podamos ponernos a cuenta con nuestro Dios. La Escritura dice: hoy es el día de salvación. Por tanto, y si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. El mañana no es seguro. El mañana no es para que nosotros posterguemos nuestra decisión de recibir y aceptar el amor de Dios y el amor del Cordero para cada uno de nosotros. Cuando el tiempo de gracia se termine, entonces ya no habrá más oportunidad para los impenitentes. De hecho, ellos habrán sellado su decisión para bien o para mal, y los azotes, las 7 postreras plagas de la ira de Dios, caerán sobre los impíos. Esto empujará a las naciones terrenales a que persigan y den muerte al pueblo de Dios que guarda los mandamientos del Señor y el verdadero día de reposo, que es el día sábado de Dios. Y esto va a ocurrir en toda la faz de la tierra. El pueblo de Dios estará esparcido en los lugares recónditos de la tierra, alejados en montañas, en cuevas, en lugares desérticos, porque se les va a perseguir bajo pena de muerte, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, porque la bestia otorgará muerte a todo aquel que no reciba la marca en su frente o en su mano. Bueno, hay esperanza para estos tiempos difíciles, porque en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo, y de ese tiempo de angustia que no ha habido desde que hubo gente hasta entonces, el pueblo de Dios será librado por Miguel, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo, nuestro poderoso gigante que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. La Escritura dice, el Espíritu de Profecía menciona que nosotros como pueblo de Dios no tenemos nada que temer, a menos que olvidemos de la forma como Dios nos ha librado en el pasado. Yo les pregunto, ¿quién libró a Daniel en el foso de los leones en el momento de esta gran prueba? Fue Dios. Él envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y no recibió ningún daño. ¿Quién guardó a los 3 hebreos cuando rehusaron inclinarse ante la imagen que levantó el monarca babilónico para que adorasen un ídolo en contra de la voluntad de Dios? Dios mismo, uno semejante al Hijo de Dios, estaba con ellos en el horno de fuego y los libró de las llamas del fuego ardiente. ¿Quién libró a Jacob en la noche del vado de Jacob, de la angustia de Jacob, que es la angustia del pueblo de Dios que va a pasar en el tiempo del fin? El ángel del Señor le cambió el nombre y le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Fue por medio de la fe, fue por medio de la sumisión, de la dependencia a la virtud de Cristo, a la virtud de Dios, como Jacob venció al mensajero celestial. Fue por medio de la esperanza en el amor de Dios como Jacob pudo prevalecer, y en ese momento de angustia se le cambió el nombre por Israel, que significa vencedor, y fue así como él pudo afrontar la gran tribulación que se le venía cuando Esaú venía armado hasta los dientes con 400 hombres para vengarse de los pecados y de los engaños que Jacob, el suplantador, le había hecho. Pero él se había arrepentido de sus pecados, había confesado todos sus pecados. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Él dice
que le demos nuestro corazón y que andemos en sus caminos, que le confesemos nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nuestros pecados fueren negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en el cual nosotros podemos limpiar nuestros pecados en la sangre del Cordero. Ahora está el tiempo disponible para que en el tiempo de angustia nosotros podamos también ser guardados de ese tiempo de angustia que está por sobrecaer en el mundo entero. Esperanza en el pronto regreso de Jesús. En el tumulto de las 7 últimas postreras plagas, en el tumulto de las guerras, porque cuando los seres humanos se den cuenta de que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra y que ya no habrá más oportunidad para ellos, hay una anarquía total. Los pueblos se rebelan en contra de los gobiernos que han implementado estas leyes opresivas en contra del pueblo de Dios, y luego se vuelven en contra de sus propios gobernantes, y estos se dan cuenta que ir en contra de los preceptos de Dios era una idea totalmente errónea y equivocada, pero se dan cuenta demasiado tarde. Hay guerras, hay conflictos, hay esparcimiento de sangre, están cayendo las plagas, surge un tremendo terremoto que no ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Las ciudades se parten por mitades, el mar se sale de su cauce, hay tsunamis, hay terremotos, hay maremotos, hay guerras, hay conflictos, hay plagas, pero de toda esta conmoción de los elementos se presenta el Hijo de Dios en una nube de gloria, viniendo en la gloria de su Padre, en la gloria de Él mismo y en la gloria de todos los ángeles celestiales que permanecieron fiel a Dios y a su Hijo. Él viene por segunda vez con poder y gran gloria. No viene en secreto a raptar a su iglesia, no viene en secreto a llevarse a escondidas a su pueblo. Viene en las nubes de gloria de los santos ángeles, y todo ojo le verá, aun aquellos que le traspasaron. Los enemigos aférrimos de Cristo y de su pueblo son resucitados para que puedan ver la gloria de aquel que viene en las nubes con poder y con gran majestad. Todo ojo le verá. Y el apóstol San Pablo dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nuestra bendita esperanza se encuentra en la esperanza de la segunda venida de Cristo. El Señor mismo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuese os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor mismo descenderá. El Señor mismo volverá por su pueblo, por su iglesia, y lo hará visiblemente, de una forma gloriosa, de una forma majestuosa, de una forma poderosa. Ya no será el mismo hombre que fue sufriente, que le pusieron una corona de espinas, sino que ahora viene glorificado, pero viene con una triple corona, que se le reconoce como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del universo entero. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Después de que el Señor venga y levante a su pueblo, se dará lo que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se conoce como el milenio, donde el pueblo de Dios se va para los cielos por un periodo de 1000 años. Y todos los impíos quedarán muertos por el resplandor de la gloria de Dios. Es por eso de que en el libro de Apocalipsis se presenta a un ángel que trae una gran cadena en su mano y que encadena y que ata a Satanás por un periodo de 1000 años. Pero esto es algo simbólico, porque Satanás quedará atado en este mundo simbólicamente, porque no tendrá a nadie a quien engañar. Todos los impíos habrán quedado muertos por el resplandor de la gloria de Dios en la segunda venida de Cristo. Y todos los santos habremos sido llevados por Cristo a las mansiones celestiales. Y esta tierra habrá quedado como en el principio, que estaba cubierta de tinieblas, los elementos estaban revueltos y estaba todo convulsionado. El mar estaba por toda la faz de la tierra, los volcanes estaban esparciendo fuego por todas partes, no había vida ya en este planeta. Y eso es lo que va a suceder por un periodo de 1000 años. Satanás estará atado por 1000 años meditando y reconociendo la rebelión injusta que él tuvo en contra de Dios y en contra de su gobierno durante un periodo de 1000 años. En ese tiempo los justos de Dios y el pueblo de Dios estarán investigando y comprobando la suerte de los impíos, cómo el Señor tuvo tanta misericordia con ellos, y ellos van a comprobar de que Dios es justo en condenar y castigar a todos los que se perdieron en un periodo de 1000 años. Después de ese periodo, el Señor dice que viene con la Santa Jerusalén, con su pueblo, con el Cordero, con Dios mismo. El Señor mismo estará con ellos y ya no habrá templo en ese lugar, porque el Padre y el Hijo serán el templo viviente de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende como una novia ataviada para su esposo. Ahí mismo desciende el pueblo de Dios. En ese momento, por el poder de la palabra de Cristo, los impíos son resucitados. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y los que tienen parte en la segunda resurrección serán resucitados para condenación y para vergüenza eterna, para condenación y para castigo perpetuo. Es ahí donde Satanás es desatado y vuelve a engañar a la vasta multitud de todos los impíos de todas las edades que se perdieron juntamente con él. Ellos se juntan en un solo ejército, que son como la arena del mar, y van a atacar la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que ha descendido del cielo. Y Satanás les dice que están a punto de librar la última batalla por una tiranía, porque el gobierno, esa ciudad que ha descendido, los quiere esclavizar y que los quiere destruir, pero que ellos pueden prevalecer si se unen con él en ataque en contra de esa ciudad. Se da la orden de que las puertas de la santa ciudad se cierren, porque vienen todos los impíos juntamente con los demonios y Satanás a atacar la santa ciudad. El Señor sube en un trono alto y sublime para demostrar su poder, su gran autoridad sobre Satanás, sobre los demonios y sobre todos los impíos, y se les presenta como en escenas vívidas los sufrimientos de Cristo, las escenas finales del Hijo de Dios, la crucifixión de Cristo, la mofa de la multitud, los azotes que le dieron injustamente al Hijo de Dios. Y en ese momento cada uno reconoce su rol, su función, sus decisiones que tomaron durante toda su vida, y es entonces donde todos reconocen la justicia de Dios. Es ahí donde se cumple la palabra, que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor, para gloria de
del Padre. Los impíos, los demonios, Satanás y todas las huestes angelicales, todos reconocemos a una de que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Unos dentro de la ciudad y otros fuera de la ciudad, unos salvados eternamente y otros perdidos eternamente. En esa condición, Satanás se vuelve a revolotear en contra de la convicción del Espíritu Santo y él hace un llamado para que ataquen la ciudad porque es la única oportunidad que ellos tienen para sobrevivir, pero es demasiado tarde. Todos se dan cuenta que han estado luchando en vano en contra de Dios y en contra de su gobierno, y es ahí donde desciende fuego del cielo, fuego de Dios, y consume a cada persona, a cada individuo, a cada ser, a cada ángel, y el último que es consumido por las llamas del fuego de Dios es Satanás mismo. Es decir, no habrá un infierno eterno que perpetúe el dolor y el sufrimiento de los impíos, porque Dios no es un tirano, Dios no es un torturador. Esta falsa doctrina y esta falsa ideología del infierno eterno desfigura el carácter de amor de Dios, porque ¿cómo es posible, sola manera de paréntesis, cómo es posible de que una vida de 70, 80 o póngale 100 años de pecado, que haya estado en pecado durante todo ese tiempo de vida, se compare con una eternidad de sufrimiento por los siglos de los siglos sin fin, y que eso sea igualado a la vida de los que vivieron 700 o 800 años en el tiempo de Noé, y que sea comparado con el tiempo de existencia de los demonios, y que sea comparado con el tiempo de existencia de Satanás, porque ellos fueron creados y luego hubo un tiempo en el cual ellos fueron fieles, pero luego se rebelaron en contra de Dios. Pero eso no iguala a una eternidad de perpetuo sufrimiento en unas llamas de infierno que arden perpetuamente. Eso es totalmente falso, eso es totalmente ilógico, eso es totalmente antibíblico, eso es totalmente desfigurante al carácter de amor y misericordioso de Dios. Pero Dios sí es justo, Dios sí es justo. Sí habrá un lago de fuego, es decir, cuando las llamas de fuego desciendan sobre todos los impíos, se va a formar un lago de fuego, pero cada uno será consumido de acuerdo a su propia maldad. Aquellos que tuvieron pecados durante una corta vida serán consumidos como en un momento. Otros que promulgaron una vida de rebelión y que tuvieron gran conocimiento de Dios y de su palabra, se les tomará más en cuenta y darán más tiempo para consumirse en las llamas de fuego. Y obviamente los demonios se consumirán después, y el último ser que va a ser consumido será Satanás mismo. Y él sabe esto. Para siempre dejarás de ser. Por eso es que dice la Escritura que no quedará ni raíz ni rama. Satanás la raíz y todos los impíos las ramas de este gran arbusto que ha llenado la tierra de pecado y de iniquidad. Habrán 2 eternidades, solamente 2 eternidades. Los hijos de Dios salvados eternamente. Aquí la morada de Dios está con los hombres. Volvamos a leer el versículo de memoria. Oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Cuando los impíos sean consumidos, entonces, en ese entonces, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Entonces, ¿cómo es que se puede cumplir la profecía bíblica si los impíos serán perpetuados sufriendo y llorando y lamentándose, enfermos en el infierno por la eternidad? No existe un infierno eterno. Sí va a haber un castigo de fuego, sí,
Habrá un lago de fuego, sí, pero cuando estos sean consumidos, entonces se cumplirá la palabra profética más segura. No habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron ya. Y aquí son todas hechas nuevas. Bendiciones para todos.